Ezequiel, capítulo 4. Vamos a hacer un poco de historia, hermanos, para ponernos en contexto, ¿no? Jeremías ejerció su ministerio durante los reinados de, primero, Josías, después Joacim y finalmente Sedequías, ¿no es cierto? Más o menos por un aproximado de 40 años, porque 40 años fue el tiempo en que reinaron estos reyes, Josías, Joacim y Sedequías. Él profetizó que Jerusalén iba a ser sitiado, iba a ser destruido, y que sus habitantes iban a ser deportados a Babilonia. Y sucedió. ¿Cuándo sucedió? Durante los reinados de Joacim y Sedequías, los últimos dos reyes de Judá. Ahora vamos por partes. Durante el reinado de Joacim, Babilonia, el ejército de Babilonia incursionó contra Judá. Lo saqueó del templo de Jehová, que fue construido por Salomón. Se llevó los utensilios de la casa de Jehová y los puso en el templo de los dioses de Babilonia. Imagínense, hermano. ¿Qué más hizo? Lo ató con cadenas al rey Joacim, que era hijo de Josías, y se lo llevó cautivo a Babilonia. ¿Ya? Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 36, versos del 5 al 7. También está registrado en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 4. Pero además agrega de que entre los deportados a Babilonia también fueron jóvenes. Fueron gente artesana, jóvenes inteligentes, sabios, entendidos, saludables. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Daniel tendría en ese tiempo, ¿de cuánto? 14, 16 años, aproximadamente. ¿Para qué lo llevó? Para que ellos estudien y aprendan el idioma de Babilonia y su cultura. Imagínense, hermanos, los jóvenes fueron arrancados del seno de sus padres y llevados a la fuerza, al exilio, desterrados al país extranjero de Babilonia, que era una potencia mundial en ese tiempo. Pasamos Joacim y ahora vamos a Sedequías. Durante el reinado de Sedequías, Jeremías profetizó la destrucción total de Jerusalén. ¿Dónde está eso? En los capítulos 37 y 38 de Jeremías. ¿Qué pasó? No le creyeron a Jeremías. ¿Confiaron en quién? Confiaron en Egipto. Se apoyaron, pusieron su confianza en el rey de Egipto. ¿Y qué sucedió? Egipto le dio la espalda. Miren, escuchen lo que dice el capítulo 37 de Jeremías, versos del 7 al 9. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá. Eso le dice Dios a Jeremías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Diréis así al rey de Judá, o sea, a Sedequías, que os envió a mí para que me consultéis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra de Egipto. Le dio la espalda, pues. Y volverán los caldeos, o sea, los babilonios, y atacarán esta ciudad, y la tomarán, y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo sin duda, ya los caldeos, o sea, Babilonia, se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Eso fue durante el reinado de Sedequías, el último rey de Judá. Cuando Jeremías profetiza esto que va a suceder, la destrucción de Jerusalén, ¿qué sucedió? Este mensaje no les agradó al pueblo de Judá. Ellos no querían escuchar eso. Esas palabras no sonaban agradables a sus oídos. Ellos querían escuchar otra cosa. ¿Y qué hicieron? Calumniaron a Jeremías y lo metieron a prisión, lo azotaron, luego lo lanzaron con una soga en una cisterna con lodo húmedo. ¿Para qué? Para que se hunda y después se muera. Después lo sacaron y lo pusieron
en el patio de la cárcel del Palacio Real, de Sedequías. En la noche frío, el frío húmedo de Israel, y en el día el calor intenso que pasa los 40 grados en Israel, hermanos. Ahí lo pusieron a Jeremías, en la cárcel, en el patio de la cárcel del palacio del rey Sedequías. Desde la cárcel Jeremías seguía advirtiendo al pueblo y llamando al arrepentimiento, hermanos. Querían acallarlo, pero querían silenciarlo, pero él seguía obedeciendo el mandato de Dios. ¿Y qué sucedió? No le creen a Jeremías. ¿A quién le creen? A los profetas, a los falsos profetas, a los pseudo profetas, a los profetas mentirosos, que le decían lo contrario. Pero finalmente fueron sitiados por Babilonia, fueron cercados por Babilonia, fueron rodeados por Babilonia. Cerraron todas las entradas para que no pudieran escapar, para que puedan morir de hambre adentro, ¿no? Ahora bien, ahora pasamos a Ezequiel capítulo 4. En el capítulo 4 de Ezequiel también se profetiza que Jerusalén será sitiado. Estamos viendo ahí, ¿no es cierto? O sea, se confirma la profecía de Jeremías. En Jeremías 39 se registra cómo fue la destrucción de Jerusalén, ¿no? En el capítulo 39, la caída de Jerusalén. Ezequiel capítulo 4, ¿no? Acá viene una parte muy interesante. Escuchen, hermanos, cómo profetiza Ezequiel de manera distinta. Él profetiza con símbolos, hace ilustraciones, representaciones gráficas. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda entender el mensaje de Dios. Él habla de la destrucción de Jerusalén, conforme a Dios le había mandado. Él empieza a profetizar a los cautivos de Babilonia. ¿Cómo lo hace? ¿Qué le dice? Le habla en símbolos para que pueda ser entendido, para que el pueblo entienda el mensaje. Era importante que ellos entiendan para que se arrepientan, para poder evitar lo que ya se venía, las consecuencias que se avecinaban. ¿Qué le dice? Toma un molde de adobe de ladrillo y dibuja a Jerusalén. O sea, hazte una maqueta de Jerusalén. Eran unos ladrillos, hermanos, que tenían más o menos 30 por 35 centímetros de largo. Actualmente, hermanos, en el Museo de Estambul, que está en Turquía, se han encontrado ladrillos de ese tipo donde ellos escribían. Y mire cómo se conservan hasta ahora, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Ezequiel, ¿no? Hizo una maqueta de Jerusalén. ¿Pero qué más? ¿Qué más le dijo el Señor? Que él se recostara sobre su lado izquierdo 390 días. Pero cada día era un año, representaba un año, o sea, 390 años equivalía, ¿no? Por los pecados de Israel. Pero el hecho es que 390 días tenía que estar recostado en su lado izquierdo por el pecado de Israel. O sea, lo que equivale a 390 años, ¿no? Y después recostarse sobre su lado derecho 40 días. Cada día equivale a un año. O sea, 40 años el equivalente, ¿no? Por los pecados de Judá. Pero hay una cosa más. Le dice que pon una plancha de hierro, o sea, pon una lámina entre la maqueta de Israel que has hecho en ese ladrillo y tú. O sea, como un muro divisorio. Una lámina que divide, una lámina de hierro que divide esa maqueta y tú. O sea, la división, el muro que divide a Dios de Jerusalén. Cuando Dios le indica a Ezequiel que haga la maqueta de Jerusalén, le dice que también aparezca ahí el ejército enemigo rodeando a Jerusalén. Está rodeándolo para conquistarla, con escaleras y máquinas, para poder derribar las murallas de Jerusalén. Y dibuja además una rampa para que los soldados puedan subir a la muralla de Jerusalén. O sea, totalmente sitiado, hermano. Bueno, entonces, así tenía que... Eso no era todo. Él tenía que hacer eso
a la vista del pueblo. Todos tenían que verlo. Además de eso, hermanos, ahora, ¿él cómo se alimentaba? Él tenía que comer un pan inmundo, hermanos. Él tenía que hacer un pan, pero usando unos granos, ¿no? Que son el trigo, la cebada, la saba, la lenteja, el milo y la avena. Con eso tenía que hacer un pan. Y comerlo durante ese tiempo, de los 390 días. Lo iba a cocer a la vista de ellos, al fuego usando. Dios le permitió a Ezequiel usar estiércol de ganado, estiércol de buey en lugar de excremento humano. O sea, qué terrible, hermano, qué terrible, qué fuerte que es esto, ¿no? Entonces Ezequiel tenía que explicar cada día a todos los judíos, cada día tenía que estar explicándoles el significado de esos símbolos, lo que iba a suceder con Jerusalén. Cada día tenía que advertirle de la hambruna que iba a haber en Jerusalén y la contaminación, el hambre, hermanos. El hambre fue terrible durante el tiempo del sitio de Babilonia. Esta es historia. Lo que yo quiero más que nada es rescatar la enseñanza, hermanos. La enseñanza es lo que más me interesa a mí. La enseñanza para hoy. Eso es lo más importante. Historia sí, pero fundamentalmente la enseñanza. Y veo, primero, el llamamiento en el capítulo 2 de Ezequiel. Dios llama a Ezequiel en el capítulo 2, ¿no es cierto? Así como Dios llama a Ezequiel, también Dios te llama a ti y a mí. Nos llama a nosotros para servirle en algún ministerio de la iglesia. Todos nos servimos en el mismo ministerio, ¿no es cierto? Somos el cuerpo de Cristo que tenemos diferentes miembros. No todos somos manos, no todos somos orejas, no todos somos ojos. Cada uno sirve en diferentes ministerios donde Dios le ha puesto. Dios también, así como llamó a Jeremías, así como llamó a Ezequiel, también nos llama a nosotros. ¿Ya? Número 2. Hemos sido llamados para anunciar el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 4 de Ezequiel habla 6 veces el pueblo de Judá era rebelde. Dice, obstinado, empedernidamente, rebelde. Así lo califica Dios, así dice de la condición del pueblo de Judá, Dios, así habla de Israel. Su condición moral y su condición espiritual eran rebeldes, obstinados, obcecados, no querían entender. No solo dice que es rebelde, dice que ellos tal vez no te van a escuchar. No solamente no te van a escuchar, se van a burlar de ti, así le dice. Van a ser como espinos. Te van a rechazar. Se van a reír de ti. Así le dice a Ezequiel. Igual sucede bien con nosotros. Hermano, nosotros hemos sido llamados para evangelizar, predicar la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. ¿A quiénes? Solamente vamos a predicar en buena tierra aquellos que tienen un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. No. Dios, nuestra responsabilidad es lanzar la semilla a cualquier tipo de terreno, independientemente qué tipo de terreno sea junto al camino, sea terreno empedrado, terreno espinoso o buena tierra, sea un corazón duro, un corazón emotivo, un corazón de doble ánimo o un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es lanzar la semilla. Y es Dios a través del Espíritu Santo el que va a orar, el que va a hacer que la gente se convierta. Hoy estamos hablando por las autoridades. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primero tienen que conocer a Dios para poder tener temor de Dios. Entonces Dios lo va a usar. Así es, hermano, así funciona. Es el orden. Al incrédulo no le da sabiduría. Es al que teme a Jehová. Primero tiene que conocer a Dios. Otra enseñanza que hemos sacado. La ley de la causa y el efecto, la siembra y la cosecha. ¿Por qué fue destruido Judá? Si Dios es amor, ¿por qué fue destruido Judá? Dios es amor, pero también es santo y obra con justicia. Su misericordia, la misericordia de Dios se extiende llamando al arrepentimiento. La misericordia de Dios está al alcance de todos, sin importar la condición, sin importar cuán bajo haya caído el ser humano. Dios perdona
al pecador arrepentido. Dios habló y sigue hablando a los seres humanos. Primero habló por medio de los profetas, en otro tiempo. Hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús entró en la historia de la humanidad. Él caminó entre los hombres. Experimentó el dolor y sufrimiento. Sintió dolor. Tuvo sed. Jesús lloró. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para traer esperanza para el pecador, sin importar cuán bajo haya caído, cuán bajo haya descendido. Su mano siempre está extendida. La mano misericordiosa de Dios siempre está lista para salvar al pecador que se arrepiente de corazón y pone su fe en Él. Al que se arrepiente con sinceridad de corazón por la falta cometida, pero que abandona el pecado y pone su fe en aquel que pagó el precio de nuestra redención. Hermanos, así es la misericordia de Dios. Siempre está latente, está permanente, no termina, no tiene fin, es infinita. Siempre está listo para salvar, para dar su gracia al pecado arrepentido. Pero cuando el hombre se empecina en la práctica del pecado, obcecadamente, persistentemente, continuamente, en rebelarse contra Dios, entonces es como que él mismo está cerrando la puerta para no recibir la gracia de Dios. Entonces ahí es donde se termina la misericordia y sale a flote la justicia de Dios, el juicio de Dios. Así es, hermanos. Eso es lo que pasó con el pueblo de Dios. Y Dios no quiere que eso pase con nosotros. Por eso nos advierte. La advertencia de Dios es el acto de misericordia de Dios, porque Él quiere evitar las consecuencias. Él quiere evitar que cosechemos lo que sembramos. Termino con esto, hermano. No creamos que podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hermano, para ti y para mí, si no estamos de acuerdo con lo que recibimos, es tiempo de revisar lo que estamos dando. Dios lo bendiga, hermano.